hipersensibilidad y los tipos de hipersensibilidad. Hoy vamos a tratar de hablar de la alergia, solamente la hipersensibilidad tipo 1. Los mecanismos son muy simples, ya los hemos tocado, pero ¿por qué hay alergia en el mundo? ¿Y por qué la alergia crece en forma exponencial? Vamos a tratar de contestarlo desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista inmunológico. Hay una idea central que tiene que ver con todo esto y se llama la hipótesis de la higiene. Parece que nosotros los médicos hemos introducido en nuestra sociedad moderna, especialmente en las sociedades occidentales, determinados cambios de conducta que están haciendo que la alergia se convierta en una epidemia mundial. Es por eso que hoy día vamos a tratar de mirar desde un punto de vista distinto del tema de la alergia. Vamos a hablar entonces de las enfermedades alérgicas y por qué aumentan en el mundo. Existe realmente una creciente carga mundial sobre los sistemas sanitarios que representan todos aquellos que son pacientes alérgicos. Y en realidad la alergia ha aumentado en proporción epidémica. Casi en Perú, especialmente, por ejemplo, que es el sexto país en el mundo en enfermedades, especialmente de asma, ¿sí? Hace varios años en una survey mundial, nosotros quedamos en el sexto lugar y México está por el puesto 18 y Chile está por el puesto 20 o 21 o 22. Quiere decir que nosotros tenemos en realidad condiciones muy particulares por las cuales nuestro país tiene tanto problema pulmonar y tanta enfermedad alérgica. La alergia interactúa con muchos factores ambientales como contaminantes, infecciones, estilo de vida, dieta, que aumentan el impacto sobre las enfermedades crónicas. Y finalmente la carga económica es altísima. El 30-40% de la población mundial sufre de enfermedades alérgicas, entendido como enfermedad alérgica la rinitis, el asma, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, principalmente, porque hay un sinnúmero de otras enfermedades. Hay 300 millones de personas en todo el mundo que tienen asma y es probablemente que aumenten a 400 millones para el 2025. O sea, y nosotros estamos en el sexto lugar. No sé si se equivocaron los colegas que hicieron el estudio, pero ahí estamos. La rinitis alérgica es un factor de riesgo para el asma y afecta a 400 millones de personas al año y las alergias alimentarias a 200 a 250 millones. El número de muertes evitables por asma que ocurre cada año se estima en 250.000. Cada año se mueren 250.000 asmáticos. Y se mueren por mal manejo. Se mueren porque el paciente no se da cuenta que está mal manejado. Por otro lado, yo recuerdo hace 20 años o 30 que las alergias eran muy simples. No son los pacientes que hoy veo en mi consulta, que son pacientes que necesito usar inmunosupresores para controlar las alergias. Eso no se veía con tanta frecuencia. Hoy sí. Y finalmente existen comorbilidades, ¿correcto? O sea, rinitis con asma,
asma con rinitis, conjuntivitis alérgica con rinitis, rinosinusitis con rinitis, trastornos del sueño y otitis media con efusión. Todo esto es una cosmogonía de enfermedades que se sobreponen. Entonces, un sujeto que hace rinitis, si se suena mal la nariz, puede pasar por los conductos a inflamar el oído, produciendo una otitis media con efusión. O si el sujeto tiene rinitis alérgica severa, vale decir nariz tapada, ¿sí? Y tiene que respirar por la boca. Entonces, ¿qué sucede? 1, no caliente el aire. 2, no filtre el aire. 3, no humedece el aire. Y 4, el aire frío y con partículas va a ser más probable que desencadene asma. Entonces, hay un criterio. Si la rinitis es persistente y muy intensa, es probable que el paciente termine haciendo asma. ¿Correcto? Y miren acá un poco cómo se ve asma, dermatitis atópica y rinoconjuntivitis. Este es el estudio Isaac, donde nosotros salimos privilegiados en un puesto maravilloso. Antes estaba Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, países ultra desarrollados. El primer país subdesarrollado como el nuestro aparece en un puesto privilegiado. Entonces, asma, rinoconjuntivitis y dermatitis atópica, pero puede haber dermatitis atópica con asma, o pueden haber todas en un solo paciente. ¿Sí? O sea, es una situación que puede ser complicada. ¿Hay factores ambientales que tienen que ver con el impacto? Claro que sí. La polución. Lima es una de las ciudades donde los estándares de polución hace rato se rompieron. El estándar americano ya se rompió, el estándar europeo ya se rompió. Nosotros estamos respirando un aire de muy mala calidad. La culpa es de la gente que maneja micros o que tiene un carro que hace humo negro. Encima, no se dan cuenta que es un tema económico. ¿Por qué? Porque un carro que bota humo negro, 50% del galón de gasolina que le pusieron se convirtió en humo y el otro 50% se convirtió en movimiento del automóvil. Vale decir que un microbusero que tiene un auto que está botando humo no solo malogra la ciudad, sino que además su gasolina le rinde el 50%. O sea, es un mal negocio que bote humo el carro. Pero así es el Perú, lleno de gente ignorante. ¿Sí? La ignorancia en nuestro país, estamos entre los países más ignorantes del mundo. Ignorar no es malo. Yo ignoro toda la ingeniería. Yo no me podría construir un edificio como este. Entonces, ignorar no es malo. Pero cuando ignoramos las cosas básicas, es pésimo. Y en el Perú la gente ignora cosas básicas. Lavarse las manos, ¿sí? Lavar los vegetales, lavar las frutas, cosas básicas. Después de ir al baño, lavarse las manos, cosas básicas que no lo hacen, por ejemplo, los manipuladores de alimentos, y entonces toda la gente está enferma. O sea, ignorar no es malo, como digo, pero ignorar lo básico es pésimo y nos pone en un país subdesarrollado. Bueno, hay una serie de alergenos, porque en el ambiente hay sustancias que son las que desencadenan la alergia, que pueden ser polen, esporas de hongo, algas, ácaros, insectos, hasta el pelo de gato, el pelo de perro, el pelo de nutria, el pelo de lo que quieran, plumas de lo que quieran, ¿sí? Y alimentos. A la cabeza de todos, el maní, uno de los más sensibilizantes, las pecanas, etc. Alimentos, las picaduras de insectos y finalmente las picaduras de los famosos ticks, que son los insectos como por ejemplo, no sé, el red bug que a veces hay en las camas de los hoteles de mala muerte en Estados Unidos. ¿Ok? Acá no sé si habrá chinches, por ejemplo, no sé, alergia a la picadura de chinches, sí puede haber también. Estas son las cifras globales de enfermedad alérgica. Miren, 23 millones, ¿sí? En todas las alergias, 1.5 billones de dólares en costos directos y 8.3 billones de dólares en costos indirectos en Australia por la alergia. 9.4 billones en total. En Estados Unidos la cosa es más grave. Para el 2007, 310 millones de dólares solamente
y en rinitis 14.7 billones y 11.2 billones. En total, entre 19 billones de dólares en gastos directos e indirectos por una enfermedad como esta. Acá nadie ha costeado esto, evidentemente. Acá nadie se da cuenta. Seguro recibe gente en emergencia que es producto de la polución, pero no se da cuenta que tiene que hacer algo. Vamos a hablar ahora sí de las enfermedades. Ya tuvimos un panorama de que esto es un problema realmente serio. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que producen la etiopatogenia de esta enfermedad. Primero, lo primero que va a suceder es que hay factores ambientales. Fumar, la urbanización desordenada que tenemos acá. Acá nadie pone orden, las municipalidades están de adorno. No se debe construir al borde de una carretera. Pero ustedes van por la carretera hacia el norte, todas las casas están pegadas al borde de la carretera. Entonces, si un bus se sale, mata a la gente, lo que sea. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Es decir, a 3 cuadras de una carretera principal no se construye. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se tiene que hacer. Pero en el Perú no hay leyes, porque los peruanos no las respetamos. Entonces, eso es parte de nuestra ignorancia. Ok, ignoramos las leyes. Después dice, ¿cómo? Si esa ley, entonces, ¿en qué momento fue? Entonces, hay una sensibilización que es la forma primaria, hay una forma secundaria de prevención primaria, es evitar la sensibilización. O sea, si hay un alergeno en el ambiente que me va a hacer daño, evito estar en ese ambiente. Lo segundo que puede pasar es que insistiendo en persistir en el ambiente donde hay un contaminante, un alergeno, se produzca ¿cómo se llama? La inflamación. Y entonces ahí viene la prevención secundaria. Y como consecuencia de la inflamación, la hiperreactividad, los síntomas y la injuria, y ahí viene la prevención terciaria. O sea, tenemos 3 niveles de prevención. Evitar la sensibilización. Entonces, lo primero que tiene que hacer un alérgico es evitación. Evitación. Si yo soy alérgico al polvo, casa limpia. Identificar dónde está el polvo. Combatirlo. ¿Correcto? Si viven a menos de 100 cuadras de una avenida de alto tránsito, mudarse. Claro, uno dice, pero mudarse. ¿Qué para mudarse? No, mudarse. Son las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la polución al final nos va a afectar. Y va a afectar lo más importante, su salud. ¿Correcto? O sea, si están pagando 100 soles por una habitación en la avenida principal, pues paguen 100 soles por una habitación más allá, que no esté en la avenida principal. Así de simple. Entonces, los factores ambientales como la urbanización, el estilo de vida occidental, se ha asociado mucho la alergia al estilo de vida occidental, cuidado, no al estilo de vida oriental. Factores socioeconómicos, los alergenos, sustancias que generan alergia, o sea, los antígenos que generan esa alergia. Puede ser alimentario o puede ser inhalantes. Algunos alérgicos al camarón, no coma camarón. No es que yo me tomo una prednisona y tomo camarón, no, eso no puede hacer. La genética. Esto es muy importante porque nosotros podemos tener herencia, eso se llama la atopía. Lo vimos cuando hablamos de hipersensibilidad, es la predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Pero hoy, en medio de la epidemia de alergia que hay, lo único que nos queda preguntarnos es ¿qué peso tiene la genética? ¿Y qué peso tiene el ambiente? Hoy vamos a dilucidar eso en esta clase. Ok, listo, sigamos. Vamos a hablar de algo importantísimo, porque todos los países no tienen el mismo nivel de alergia. Eso es lo primero que aprendimos de la epidemiología. Cuando vemos los países, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un estudio donde se muestra la prevalencia en sujetos suecos de 7 a 9 años en 2 cohortes, en el 79 y en el 91. Miren cómo aumentó. ¿Sí? O sea, la prevalencia aumentó importantemente. ¿En cuántos años? En 12 años. ¿Sí? En 12 años aumentó dramáticamente. ¿Y eso por qué? ¿Esto puede ser genético? No. ¿Puede ser genético? No. ¿Puede ser genético? No. ¡No! ¿Cómo va a ser genético?
Imposible, pues. Para que sea genético, ¿qué se necesita? Padres a hijos. De padres a hijos, al menos una generación. Estamos hablando de más de 15 años. Y en una generación no se cambia la genética. Necesitan 2, 3, 5 generaciones para cambiar la genética de una población. Empiece, ya no estamos hablando de un enfermo, estamos hablando de una población. O sea que esto no ha sido posible que haya sucedido desde el punto de vista genético. Eso nos tira, nos orienta. Y cuando comparamos, por ejemplo, la prevalencia de rinitis estacional en diferentes países, miren, por ejemplo en Singapur o en Rumanía, miren en Reino Unido, miren en Nueva Zelanda, miren en Malasia, miren en Finlandia, miren en Canadá. En Canadá maravilloso, donde hay puros árboles, campos, ciudades floreadas, todo impecable. Miren la cantidad de prevalencia de rinitis estacional. ¿Por qué? Porque la rinitis estacional tiene que ver con polen. Se produce mucho polen. Sin embargo, yo no creo, por ejemplo, que Estonia, o que Albania, o que Letonia, o que Singapur, o que Rumanía no tengan bosques, porque Rumanía es puro bosque. ¿Correcto? Entonces, simplemente que acá algo pasa. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta clase. ¿Alguien sabe qué es esto? Museo. ¿Ah? No escucho, eso se llama cultura. ¿Qué es? Un museo. ¿Ah? Un museo. ¿Ah? Un museo. No es un museo. ¿Qué es eso? La puerta de Brandenburgo. ¿Alguien le suena? No, claro. No han leído nada sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto que está acá, qué cosa es? Claro, muchos de ustedes eran unos niños cuando esto se derrumbó. Este es el muro de Berlín, correcto. Y esta es la puerta de Brandenburgo. Y no es un museo. Ya. Este es el monumento hecho por los nazis. ¿Sí? Ok. Entonces, esta era una población como la ciudad de Lima. ¿Usted dónde vive? En el Agustino. ¿Ah? El Agustino. En el Agustino. ¿Y tiene primos en Chorrillos? Sí. ¿Tiene parientes en Chorrillos? Sí. ¿Directos suyos? No, directos míos no. En Pero Santa directos en Miraflores o en algún otro distrito que no sea donde usted vive, ¿hay parientes directos? En Santa Anita. En Santa Anita. Ya. Entonces, ella vive en Agustino y en Santa Anita tiene parientes muy próximos. Y resulta que el occidente y el oriente se empiezan a pelear, hay una guerra y hay alguien que decide poner un muro al medio y separa a ella que vive en el Agustino de sus parientes. Misma genética. Eso es lo que pasó acá. Un día se dieron cuenta que había un muro y que acá sus parientes habían quedado acá y estos eran capitalistas y los que estaban para acá eran comunistas. Y se acabó la vaina. Los separaron. Ah, y no pudieron pasar por lo que pasaba, los mataban. ¿Correcto? Dos poblaciones genéticamente idénticas que de pronto se separan con un muro. Es el ejemplo típico que puede cualquier investigador desear para explicar qué pasa con la alergia. Deberían haberse comportado iguales, ¿no es cierto? Pero no eran iguales, porque este era el régimen comunista. Todos trabajaban fundamentalmente en el campo. Era una economía rural, más que citadina. Esta era una economía típicamente occidental, super edificios, super carreteras, todo el mundo está industrializado. En realidad el nivel rural era muy pobre y además el nivel agrícola era agricultura intensiva. Yo estaba en Alemania, entonces ustedes pueden ver una máquina del tamaño de este cuarto con un tipo arriba que por un lado saca mazorcas y por otro la saca como latas, por decirlo menos, por exagerar, ¿no? Por un lado coge mazorcas y del otro lado ya están saliendo enlatadas. Pero son unas máquinas gigantescas, o sea, es agricultura intensiva. Esto era más o menos familiar la agricultura. Entonces, dos estilos diferentes de vida.
Entonces, la historia de la reunificación de las dos Alemanias, entonces, separación durante 50 años. ¿Cuánto es eso? En generaciones, por lo menos 3 generaciones, ¿correcto? De dos grupos humanos de población genéticamente similar, las comunidades y los intercambios fueron muy reducidos. Las sociedades eran diferentes, ¿correcto? Dos sociedades, miren, Alemania capitalista, Alemania comunista. Ya, perfecto. Esto no es una propaganda del sistema político de nada, ¿correcto? Alemania federal, Alemania democrática. Cuando hablo de federal es capitalista y cuando hablo de democrática es comunista, ¿correcto? Entonces, en la Alemania capitalista, ASMA antes del muro, y en la Alemania democrática, ASMA antes del muro. ASMA actual, ¿sí? Rinitis alérgica de los últimos años. Y aquí nomás, acá había un poco más, pero acá la duplicó. Y cuando se lleva esto a un sistema de estudio de sensibilización, este es sensibilización por prueba cutánea a más de un antígeno. Miren, había casi el doble de gente sensibilizada a antígenos ambientales en la Alemania occidental que en la Alemania democrática. Y cuando hablábamos de infecciones bacterianas, miren, ¿quién tenía más infecciones bacterianas? La Alemania comunista que la Alemania capitalista. Y esto tiene una explicación inmunológica, ¿correcto? Acá había más respuesta humoral, células B, linfocitos TH2, y acá había más respuesta celular, células TH1. Eso está explicado, por eso es que la epidemiología es uno de los brazos de la inmunología. Nadie puede ser inmunólogo si no sabe nada de epidemiología. ¿Cuáles son las características del estilo de vida occidental que se asocian al incremento o aumento de la alergia? La influencia del entorno urbano frente al rural. Rural, Alemania comunista; urbano, Alemania capitalista. La diferencia del tamaño de las familias. Ah, claro, si el Estado me paga a los hijos, en la Alemania comunista puedo tener los hijos que quiera, ¿correcto? Pero en la Alemania capitalista los hijos te los pagas tú, el parto te lo pagas tú, la educación te la pagas tú, la universidad te la pagas tú. Entonces no puedes tener 20 hijos. Y eso es lo que está mal en Perú. ¿Sí? Ahí no me lo sacan, ¿correcto? Ya. O nos convertimos en comunistas, lo que quiere decir que nadie va a poder tener más que el otro, y eso no creo que le guste a los peruanos, porque ahora ya saben el valor del dinero. Entonces, y además el orden de los nacimientos. O sea, en la Alemania capitalista tenían 2 hijos, separados en 2 o 3 años. En la Alemania comunista tenían tic, 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 un montón. La asistencia a guarderías. En la Alemania comunista, la gente se iba a trabajar al campo o a las zonas rurales y sus hijos se quedaban en guarderías pagadas por el Estado. Ese privilegio es carísimo en la Alemania occidental. O lo dejaban en casa con la mamá, o lo dejaban en casa con el papá, ¿sí? O le ponían una babysitter que cuidara al bebé, pero no habían guarderías para poner a toda la gente de forma gratuita. Eso no lo puede mantener el Estado de un país como este. ¿Se dan cuenta? Si no, no habría tantos niños quemados. Lo dejaron en su casa con una vela y se quemó. No, acá no hay guarderías de esa manera. El papel de las infecciones, vital, porque mientras más infecciones tiene el niño, tempranamente más inmunidad celular, sobre todo infecciones de tipo no solo virales sino bacterianas, va a tener. Y finalmente el microbioma, ¿sí? O sea, cuál es la flora que tenemos dentro. Vamos a empezar a desglosar. El entorno urbano frente al rural. Ciudad del Cabo es una metrópoli súper desarrollada, contagiosa, y que es una zona tremendamente rural. Esto es asma inducida por ejercicios en Sudáfrica. Miren la cantidad de niños con asma inducida en las ciudades grandes y miren en una aldea en Sudáfrica. Es totalmente opuesto, ¿correcto? Y aquí, entorno urbano frente al rural. Urbano, rural. Urbano, rural, urbano, rural, urbano, rural, urbano, rural.
urbano-rural, y ustedes ven que hay diferencias. A veces no son tantas, porque algunos países no son occidentales totalmente, ¿correcto? Clase media, clase pobre, en las plantaciones y campesinos, ¿sí? Rural y urbano. Prevalencia de asma inducida por ejercicio, ¿sí? Hasta acá. O sea que había más gente, por ejemplo en Kenia, en campesinos y en plantaciones, que en clase media y pobre. Ahí tienen un ejemplo. Sin embargo, en Sudáfrica, todo está en el entorno rural, urbano, y no hay nada en el entorno rural. O sea, la gente no se enferma de asma inducida por ejercicio ahí. Conclusión: el entorno urbano favorece la aparición del asma alérgica y el entorno rural protege contra el asma alérgica. Parece que sí. Urbano, polución; rural, aire limpio. La polución es un elemento importantísimo en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. ¿Se trata del entorno rural o de la actividad agrícola? Los investigadores empezaron a preguntar: a ver, señores, ¿es la polución la que desencadena la afectación? ¿O es que la actividad agrícola y las actividades asociadas al campo tienen algún particular interés en el desarrollo de la alergia? ¿Se trata del entorno o de la actividad agrícola? La hipótesis: los niños que crecen en granjas tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades alérgicas que los que viven en las mismas aldeas pero en familias no granjeras. O sea, esto fue hecho en un estudio en comunidades rurales en Suiza, en un cuestionario de 6 a 15 años, de niños de 6 a 15 años. Quiere decir que no basta vivir en una granja, sino ser realmente, estar en contacto con animales y con actividad de granja, ¿correcto? Para prevenir la alergia. ¿Y por qué? Los niños que habitan en granjas presentan valores de IgE específica y síntomas de rendimiento alérgico más bajos. O sea, si vives en una granja, tu IgE es más bajo que si vives en una ciudad. Cosa importante, porque la IgE es un marcador de la alergia. Entonces, ¿se trata del entorno rural o de la actividad agrícola? Grado de exposición a ganado en hijos de agricultores. Miren, nunca expuesto, prevalencia de atopía. No expuesto o casi nunca expuesto. Ha expuesto alguna vez y expuesto frecuentemente, con un P significativo. O sea, si estamos expuestos a animales de granja, tenemos menos respuesta alérgica. La pregunta es: ¿por qué sucede esto? En el diagnóstico, por ejemplo, de rinitis, asma o eczema atópico. O sea, en realidad, ¿por qué la exposición frecuente a animales de granja reduce esto? Porque el animal de granja defeca. Y porque toda la granja donde están los animales están inundadas de bacterias que el animal bota, de su propio microbioma. Y esas bacterias son generalmente gram-negativas. Y si nosotros estamos en contacto con lipopolisacáridos, nuestro sistema celular TH1 se aumenta en respuesta. Ya se sabe que es la presencia de polisacáridos en el ambiente. Los lipopolisacáridos de bacterias gram-negativas pareciera ser que son los que producen estos cambios. Existen factores relacionados con la ocupación granjera de los padres que disminuyen el riesgo de los niños para que se vuelvan atópicos y desarrollen síntomas. Ahora ya sabemos fácilmente, por esto, que los que tenían vida más rural, como la Alemania comunista, tenían una baja incidencia de enfermedades alérgicas, mientras que los que vivían en ciudad y nunca habían tenido contacto con animales de granja ni con ninguna actividad agrícola, tenían mucho más IgE y una respuesta mucho mayor a aeroalergenos. Quiero hacer un paréntesis acá y decir una cosa que es importantísima. Cuando el niño nace, ¿en dónde nace? Generalmente en un hospital o una clínica. Ambiente limpio, médico con máscara, con guantes, lo reciben, lo ponen en ropa estéril, ¿correcto? Le dan alimentos previamente esterilizados.
¿sí? En biberones que han sido previamente esterilizados. O sea, nosotros estamos creando un ambiente muy particular que nunca se vio en la naturaleza. Ahora imaginemos la mujer de la época de las cavernas. Tenían los médicos guantes, máscara, ambiente estéril, comían su primera comida estéril, todo, ¿sí? Eso es imposible. Entonces nosotros hemos tergiversado el rumbo de la naturaleza. Y evidentemente la naturaleza se nos está achorando un poco. ¿Correcto? Porque no estamos viviendo en un entorno para el que hemos sido hechos, sino estamos construyendo un ambiente distinto. Y cuando construimos condiciones distintas, la inmunidad cambia. ¿Dónde se ha visto eso? Eso es muy simple. Usted coge un conejo, lo lava, lo baña y lo esteriliza, igual que una coneja, y lo mete en una cápsula donde no hay bacterias. En la cápsula no hay bacterias y usted no le da comida cualquiera, comida estéril. Se cruzan y tienen descendencia, y la descendencia vive en una burbuja estéril y comen comida estéril, y la siguiente pasa lo mismo. ¿Saben qué sucede? Los ganglios se van achicando, casi desaparece la inmunidad celular. Eso se llama animales libres de gérmenes. Son casi unos débiles inmunológicos, porque el animal no nació para vivir en un ambiente estéril, y nosotros tampoco. Pero los médicos geniales que somos, intervenimos en ese medio. Ok, entonces, la influencia del tamaño de la familia y el orden de los nacimientos de los hermanos. ¿Por qué el tamaño de la familia es importante? Porque este niño va, este y este van a una guardería, donde ¿quiénes van? Cientos de niños. ¿Y qué pasa? Se contagian de enfermedades virales, que luego contagian a toda la familia. Esto es un cuento que se repite. Hace poco una amiga vive en un sitio más o menos elegante, pero manda a sus hijos no a la guardería, sino al colegio. Son chiquititos, están con todos, vienen con la infección viral boca, mano, pie, que antes se llamaba pangina, que es un coxaje, y se lo contagia a ella y hace un cuadro pues severísimo porque es alérgica. Y está todavía, o sea, nadie puede hacer nada, porque yo me dedico a la alergia y a pesar de todo sigue mal. Entonces, hasta que pase el periodo de la infección viral. Pero esta forma de difundir una infección siempre va de niños que van a ambientes de guardería sobre los otros. Eso no sucedía en la Alemania capitalista. Pues esos niños eran palomillas de ventana, estaban en su casa mirando cómo jugaban otros en la calle, probablemente. No estaban con niños, no estaban con otros niños, porque eso es una cadena de infección, claro. Y si todos se infectan de un virus simple como la herpangina, la inmunidad celular sube y la herpangina no mata. Hay un señor, miren allí. Muy bien. Muy bien. 9 de la mañana. Yo también quisiera estar así en mi cama. Todos quisiéramos estar así. Ok. Sí. Pero hay algo que los investigadores no previeron. Y es que la prevalencia de la atopía y la IG específica de alergenos inhalados en jóvenes italianos de 18 a 24 que se presenta en una prueba de ingreso a las fuerzas aéreas italianas. Este es un estudio sobre 11.000 personas. Lo que probó esto es que el hermano que no tenía hermanos, hijo único, era el más alérgico. Interesante, porque yo soy hiperalérgico y soy hijo único. El hermano que tenía un hermano tenía menos que eso. El hermano que tenía dos hermanos menores y 2, 3, 4, 5. Y la alergia va cayendo. O sea, cuanto más hermanos mayores tengan, menos posibilidades de alergia tienen.
interesantísimo, porque esto es lo que demuestra que el tamaño de la familia, que el tamaño sí importa. Ok. El orden del nacimiento. Entonces, miren, cuando hermanos mayores versus hermanos menores, ¿sí? Cada vez había menos prevalencia, aquí dice prevalencia de la toquía IG específica contra inhalantes ambientales. Miren, no hay hermano menor, no hay hermano mayor. Cuando hay un hermano mayor, cuando hay dos, cuando hay tres. Miren cómo va cambiando la cosa. ¿Ah? Ok. Sigamos. Conclusión. Los hermanos tienen un efecto protector. Mayor número de hermanos igual mayor riesgo de infecciones. Es lo que digo yo. Se transmitían más rápidamente las infecciones. Los hermanos mayores protegen más que los hermanos menores. O sea, si ustedes tienen varios hermanos mayores a ustedes, es muy probable que ustedes tengan menos alergia. Eso es lo que hay que leer. Las familias que tenían más hijos en la Alemania democrática, o sea, la comunista, que en la federal. Y eso explica por qué había menos alergias. La asistencia a guarderías. Evidentemente, asistir a guarderías es un tema muy importante para contaminarnos, ¿correcto? Para contaminarnos de infecciones. Esto es una nueva forma de ver las cosas. Para mí hubiera sido más sencillo hablarle de la IgE, el mastocito, y ya eso lo hablamos. Pero acá ustedes están empezando a entender por qué es el problema a nivel global. Y la culpa la tiene el médico, por la forma en que interviene. ¿Influye la asistencia a guarderías? Edad de inicio en la guardería mayor de 12 meses, de 7 a 12 meses desde el nacimiento. Cuando iban desde el nacimiento, miren cómo el porcentaje de asma disminuía. ¿Por qué? Porque había más posibilidad de contagiarse con sustancias, patógenos que puedan retar al sistema inmune y el sistema inmune pueda entrenarse a defenderse. Por eso yo soy enemigo de las vacunaciones para protegernos de todo. Cuidado, cuidado. Nos hemos rodeado de un ambiente estéril para nacer y encima nos protegen con todas las vacunas. Hay estudios en Perú que demuestran que algunas de las vacunas que se ponen en poblaciones malnutridas tienen hasta 6 u 8 meses de efecto sobre la inmunidad celular. Y por eso se mueren como moscas en la sierra. Cada vez que viene friada. Cada vez que hay friaje, tiene que ver con las campañas de vacunación. Lo que pasa es que aquí la inteligencia es bien reducida en los profesionales que manejan masivamente población. Está bien reducida. O sea, no miran más allá de lo que ven. O sea, ven solo lo evidente. Lo complicado ya muy complicado, no lo ven. Bueno, la asistencia a guardería desde una edad temprana protege contra el asma. Y asistencia a guardería entonces mayor infecciones. Vamos entrenando al sistema inmunitario. ¿Correcto? Mire, en la antigua República Democrática hasta 71% de niños iban a guarderías, mientras que en la República Federal, o sea, la capitalista, era 8.2% los que asistían a guarderías. O sea, era un privilegio ir a una guardería en la Alemania capitalista. Ahí tienen ustedes otra interesante explicación. El papel de las infecciones. Hoy sabemos, por ejemplo, este es un estudio que fue hecho por Matricardi, el famoso estudio, donde se escogen poblaciones de 17 a 24 años y se estudia rinitis alérgica, asma o ambas. Y presencia de anticuerpos antihepatitis A, esta es la epidémica, hepatitis no es la transmitida por sangre, es hepatitis A positivo y A negativo. A positivo, menos sensibilidad alérgica. A negativo, más. Más de pruebas cutáneas igual a 1 o más alergenos. Sensibilización. Menos los habían tenido una infección viral que los otros. IgE específica para aeroalergenos. Menos en aquellos que habían tenido hepatitis que los otros. Y polisensibilización a más de 3 alergenos o igual a 3 alergenos, miren.
casi era el doble para esos pacientes o personas que habían tenido negativo el anticuerpo IgA. O sea, hay una relación con las infecciones tempranas. También se ha encontrado y se ha discutido mucho la inversión de la respuesta al PPD. Acá, por ejemplo, total de IgE muy alto con PPDs muy chiquitos, y conforme va creciendo el número de milímetros de PPD, va cayendo la cantidad de IgE. ¿Correcto? Por eso algunos que somos atópicos nos ponen el PPD negativo. Y eso debería ser una condición para no trabajar en un hospital. En el Perú no se toma en cuenta nada de eso. No se toma en cuenta de eso. Eso, por ejemplo, sería una norma sanitaria obligatoria en Perú. Tú eres PPD negativo, no puedes estar en un ambiente hospitalario. ¿Ah? Sí, tiene razón, por la exposición. Por la exposición. Porque si no eres capaz de producir células T, esto que el PPD positivo que dice, que tienes células TH1 que van a combatir la infección. Pero si tu sistema inmune está girado hacia producir IgE en alto nivel, tu sistema TH1 es bajo. No puedes estar en un hospital. Claro, pero esa es una norma que es muy complicada para el Ministerio de Salud, porque de repente se quedan sin nadie en los hospitales. Pues acá hay mucha alerta. Otra cosa que se ha demostrado es que el Helicobacter, por ejemplo, sí causa gastritis, causa cáncer, pero aumenta la respuesta TH1. ¿Sí? Y hace muchísimos años atrás, la gente tenía mucha prevalencia de Helicobacter. ¿Sí? En cambio, mire, aumento de prevalencia de asma en población de 3 a 19 años que habían erradicado el Helicobacter. O sea, es malo, pero puede servir para algo. La conclusión, la respuesta TH2 es tan intensa contra el patógeno que no se produce respuesta IgE contra otros blancos como los aeroalergenos. O la respuesta TH1 contra un patógeno frena la respuesta TH2, aunque esto es menos probable porque ya sabemos que no es así. Antibióticos y microbioma. Cuando ustedes van a Japón y llevan a un niño, va a ser bien difícil que a un médico japonés le saquen una receta de antibióticos. Bien difícil. O a un médico americano. Tiene que tener una sólida documentación de que hay infección. Porque ya hay datos concretos de que la introducción de antibióticos en poblaciones de niños viene acompañado de cambios en el microbioma que no se pueden reparar fácilmente. Y hoy los comerciantes han dicho, no, solucionado, probióticos, prebióticos. ¿Sí? Ya, les voy a decir algo. Acaba de terminar hace menos de un mes un estudio que ha sido publicado. Han cogido las heces de gente y han hecho estudios sobre ella. Y han llegado a una conclusión, que este tiene disbiosis y el otro no. O sea, que tiene una flora alterada y otros no. Pero esos que tenían disbiosis les han metido un endoscopio y han tomado muestras de la microflora dentro del cuerpo, en el intestino delgado y en los primeros tramos del intestino grueso. Y se han dado cuenta que todo estaba normal. Y que estamos sobretratando a la gente con una serie de cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Correcto? Y tenemos que tener cuidado, porque todo esto de los microbióticos, de los probióticos, puede ser solamente una sombra. Estamos persiguiendo una sombra, no es real. ¿Correcto? Y lo que está pasando es que sí es cierto que el consumo de una flora supuestamente buena puede causarnos problemas. Hace un tiempo se corrió un estudio pensando que la microflora y su manipulación podían beneficiar al paciente. Así que cogieron pacientes con cáncer de páncreas, 2 grupos, y a uno les dieron intensamente tratamiento con probióticos y al otro no. ¿Y saben qué pasó? Los pacientes que tomaron probióticos se murieron antes. Así que
reevaluemos el tema de los probióticos, de los prebióticos. Seamos cuidadosos, ¿sí? No es cuestión de, sí, hay unas doctoras acá, he recibido pacientes, sí, vamos a darle aceite de laurel y además usted tiene disbiosis y vamos a tratarla con suplementos y va a tomar esto y lo otro, que yo lo vendo, por si acaso, acá lo tenemos. Y son médicos. No sé de dónde han llegado a ser médicos, pero son médicos. Ustedes no me van a ver jamás que yo recete, salvo el caso de que yo recete un periodo muy largo de antibióticos. ¿Correcto? Si un periodo muy largo de antibióticos, sí voy a reponer flora y voy a tratar de usar la flora más natural. ¿Correcto? Es importante no perturbar la flora microbiana. Y estas sustancias, antes se pensaba que la epigenética no tenía una función real. O sea que Lamarck decía que la función hace al órgano. O sea, si la jirafa tiene que alcanzar una rama y la rama es muy alta, entonces le crece el cuello. No estamos seguros que eso sea así, ¿correcto? No estamos tan seguros que sea así, pero hay algo que sí Lamarck acertó. Y además a él lo desprestigiaron por eso. Él fue el padre de la herencia de los caracteres adquiridos. Para aquellos que no saben qué quiere decir eso, quiere decir lo siguiente: que yo en mi vida hago cosas o tengo contacto con un ambiente particular y ese ambiente modifica mi genética y yo se la puedo, esa modificación, trasladar a mi siguiente generación. ¿Correcto? Eso se ha negado por años. Ahora que surgió la epigenética, ya sabemos que la nutrición y el ambiente cambian nuestros genes. Y esos genes cambiados pueden heredar a nuestros hijos. Así que quien se ha animado a consumir drogas, tomar alcohol o desbandarse, no se preocupe, ya está poniéndole carga a esos genes y cuando venga su siguiente generación todos van a ser alcohólicos, o todos van a ser tontos, o todos van a ser drogos. ¿Ustedes creen que no? Los estudios lo demuestran. Ustedes pueden reírse, y yo en cambio no me río. Me apeno por algunos, nada más. O sea, ¿por qué? Porque la descendencia es lo más importante que dejamos en este planeta. Y si nuestra descendencia viene fallada, pues este país va a estar muy mal en el futuro. Lamarck, el famoso, decía, es la función la que produce el órgano, lo transforma, lo fortalece o lo atrofia, según el pensamiento lamarquista. Y es el organismo el que evoluciona en su esfuerzo por adaptarse al medio en que vive. Eso es totalmente real, ¿no? Hoy sabemos esto por los estudios que se han hecho. Entonces, las bacterias intestinales, sí, esto es uso de antibióticos en niños de 7 a 8 años, 1.206 niños, miren, algún episodio de asma, antibióticos en menores de un año, sin antibióticos en menores de un año, miren, con antibióticos en menores de un año, rinitis alérgica con antibióticos en menores de un año, y con eczema en menores de un año, que usaron antibióticos. Señores, las principales infecciones en los niños hasta después de un año son virales. Es bien raro que el niño haga una infección bacteriana, y si lo hace, está desnutrido, o tiene una condición nutricional, o tiene un defecto genético, o algo anda mal. Pero las infecciones bacterianas no son tan frecuentes en los niños menores de un año, como para que nosotros tomamos la decisión de meterle antibióticos. Hoy cada vez más se piensa de que meter antibióticos por quítame esta paja no es la mejor opción. Bueno, hoy sabemos que el microbioma tiene un efecto sobre la salud. Cambios en el medio ambiente, cambios en el microbioma, cambios en la microbiota, cambios en el microbioma, cambios en la salud. Así está la cosa. O sea, en la medida que ustedes mantener la diversidad es mantener la salud. Destruir la diversidad es enfermarse. El intestino tiene una diversidad. Y hoy ya hemos estudiado, cuando hablamos de todo lo que se sabe, hemos estudiado las diferencias.
Y hoy ya se sabe claramente que algunas patologías modifican dramáticamente este mapa. Y que el estudio de las familias de bacterias que habitan dentro de nosotros va a ser crucial en el futuro para la salud. Estamos acá simplemente, y tenemos pues firmicocutes, tenemos actinobacterias, tenemos proteobacterias, tenemos bacteroides o bacteroidetes y finalmente verbo microbioma. Todas estas bacterias están en el intestino. Si nosotros comemos solo queso y leche, aumenta esto. Si nosotros comemos bastantes vegetales, aumenta esto. Si nosotros comemos mucha carne, aumenta esto. Y eso es el triángulo de la salud, porque las proteobacterias producen sustancias proinflamatorias. Así que si toman mucha leche, lo que ya no es saludable, es muy malo. Si comen mucho queso, es muy malo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esto de acá aumenta la inflamación. ¿Correcto? Entonces, ya podemos nosotros vislumbrar que las cosas, cómo van las cosas, de acuerdo a lo que sabemos. Entonces dice, disbiosis reducía biodiversidad de la microbiota y aumenta de la inestabilidad, aumento de las proteobacterias, bacterias patogénicas, reducción de las bacterias antiinflamatorias, o sea, eubiosis, disbiosis, aumento de la diversidad, disminución de la diversidad, aumento de las disminución de las proteobacterias, aumento de las proteobacterias. Podemos comer para inflamarnos, ¿correcto? Y eso también mueve la inmunidad. Por eso que lo toco, porque este es un elemento importante, la epigenómica y el microbioma en el surgimiento de las alergias. Y se puede asociar en niños las enfermedades alérgicas con diferencias en su flora, microflora fecal en no alérgicos. Miren, lactobacilos 60%, en alérgicos menos del 44%. Bifidobacterias 71%, en alérgicos menos del 59%. Coliformes en gente sana 94% y acá más de 85%. Y Staphylococcus aureus 60%, acá ha aumentado. El Staphylococcus aureus está aumentado y juega un rol importantísimo en estos pacientes. Endotoxinas bacterianas. Las bacterias en realidad, sobre todo las bacterias gram negativas, liberan lo que se llaman los lipopolisacáridos. Y cuando nosotros le quitamos esta parte, nos queda el lípido A. Esto es tremendamente activo. Esta sustancia es tremendamente activa. Y sí puede promover la activación de las células TH1, básicamente. Y promueven el aumento en general de la respuesta inmune. Por eso ya hay estudios intradomiciliarios que miden en el aire y en las paredes la presencia de endotoxinas, o sea, de estas sustancias. Y demuestran que las casas con mayor cantidad de endotoxinas son un factor de protección en niños. El estudio, dicho sea paso, fue hecho por un peruano, con un grupo de norteamericanos. Componentes, entonces, son componentes de la membrana extracelular, no solo pueden leer, ¿no? Provoca una respuesta de interleuquina 12 que mueve a las poblaciones TH1. ¿Sí? Conclusión, entonces, la utilización de antibióticos en niños en edad temprana se asocia con un incremento del riesgo de sufrir trastornos alérgicos en los predispuestos o atópicos. Los antibióticos son muy valiosos, por lo tanto es necesario realizar más estudios. El tratamiento antibiótico está indicado en infecciones bacterianas. Muchas veces se recetan para infecciones virales. Eso no es válido. Y lo van a escuchar en toda la carrera, pero nunca con un sustento. Ahora ya sabemos que quieren hacer alérgicos, usen desde temprano antibióticos. Infección parasitaria. Cuando un sujeto se parasita, lo que sucede es que aumenta la IgE y aumenta los eosinófilos. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy alérgico y tengo el IgE en 2000 contra el polvo de casa y me infecto con un parásito? Que dejo de producir IgE contra el polvo de casa y empiezo a producir IgE contra el parásito. Y entonces mis alergias se desinflan.
Ese redireccionamiento ya ha sido observado por un médico inglés que vive en Ecuador, casado con ecuatoriana, y que es profesor de una universidad inglesa, y tiene una lista larga de papers sobre esta paradoja del movimiento de IgE, del cambio de paradigma, alergia contra parasitosis. Entonces, vamos acá, se me pasó esto. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? La hipótesis es que menos infecciones parasitarias, más alergias. En Gambia, la IgE elevada, pero asma baja. O sea, muy alta la IgE, pero no tienen asma. O sea, en realidad pareciera que las respuestas, que la respuesta TH2 sin atopía, los elvintos pueden regular eso. Y aquí tienen una prueba, miren, estos son aborígenes venezolanos, ahora que está tan en moda los venezolanos. Instalaciones sanitarias adecuadas en casa, en un nivel alto, más del 99% de las familias tienen, bueno, esto era antes de los Hugo Chávez y los Maduros, ¿sí? 99%. En el nivel bajo, o sea, pobre, 14. En el nivel rural, 0. Instalaciones sanitarias, nada. Los aborígenes en la Amazonía del río Orinoco, nada. Enfermedades alérgicas en los últimos 5 años, más del 43% del nivel alto. 24, 12, menos del 0.2%. Es menor del 0.2%, es menor del 2%. Miren, infección de mitos, menos del 10%. En el bajo, 80%. En el rural, 78%. Y en los aborígenes, más del 88% tienen parasitación por el mitos. IgE total, 369 en el alto, IgE en el bajo, 745 en el rural, 975 y en los aborígenes en promedio 13.000. Más de 13.088. Esto es IgE contra el parásito. Por lo tanto, asma, sí, no hay asma alérgica, no hay rinitis alérgica, no hay nada, porque está todo dirigido contra el parásito. Eso es lo que se llama un redireccionamiento inmunológico. Conclusiones generales, entonces, hay algo en el modo de vida occidental que ha causado con toda probabilidad el cambio de la prevalencia de la alergia. Ese algo aún no ha sido identificado con certeza, pero lo más probable es que sea la hipótesis de la higiene. Entonces, ¿qué es la hipótesis de la higiene? Cuando nosotros estamos expuestos a bacterias, el macrófago produce interferón gamma e interleuquina 12, y eso aumenta la respuesta TH1 y disminuye la respuesta TH2 que está ligada a la alergia. ¿Qué pasa cuando nosotros, con la intervención maravillosa de nuestras manos, lo exponemos al... Primero, no lo dejamos que tome contacto con nada, en la casa se hierve el biberón. Claro, con esto no estoy diciendo qué les parece si ponen un poco de basura en el biberón y se lo van a tomar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que poco a poco tenemos que hacer algo los médicos para cambiar eso, porque algo está funcionando mal, ¿sí? Algo está yendo mal. Ausencia de bacterias, por lo tanto el macrófago no produce ninguna citoquina, y la TH1, las células que mueven la inmunidad celular, que se contraponen a las enfermedades alérgicas, se achican y las enfermedades alérgicas crecen. Conclusiones generales, entonces, quizás en los países occidentales el desarrollo del sistema inmune carezca de antígenos microbianos que estimulen a las células TH1 porque el entorno está relativamente limpio y se estimula las células TH2. Estilo de vida occidental, estilo de vida higiénico, disminución de las infecciones en la infancia e incremento de la alergia. Y esa es la hipótesis de la higiene. Y esto para cerrar, para que vean que hay gente que va más allá de lo evidente. Marcus Terentius Varro, 100 años antes de Cristo, ya tenía, aunque sea someramente, la idea de que pequeñas criaturas invisibles a los ojos llenan la atmósfera y la respiramos a través de la nariz, causando graves enfermedades. No había microscopio, 100 años antes de Cristo.
pero había alguien que podía mirar más allá de lo evidente. Muchísimas gracias.